Y acá aparece, ¿no?, a partir de 1970, la tercera fase, el capitalismo neoliberal, que es el capitalismo de los monopolios, el capitalismo de los oligopolios. El capitalismo neoliberal comienza a desarrollarse a partir del año 70, en el año 80, con Thatcher, con Reagan. Es una política conservadora, una economía que favorece a los millonarios, se les disminuye los impuestos, y la carga que se había, digamos, trasladado en la década o en el periodo 30 al 80, ahora la tienen que pagar los trabajadores. Y por eso que ellos privatizan las empresas, trasladan los costos a los trabajadores, y los trabajadores ven sus salarios congelados, devaluados. Ese es el capitalismo que estamos viviendo hasta la actualidad. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? Fíjense, en el Perú nosotros hemos vivido, ¿no?, y voy a ser bien esquemático acá. En el Perú, ¿cómo se ha manifestado ese capitalismo, esa economía, esa política? Ese es un análisis, lo que he hecho es un análisis sincrónico. Vamos a hacer un análisis diacrónico ahora para ver cómo ese capitalismo en el mundo, ¿no?, se instala, se inserta en el Perú y en América Latina. Ya. Lo primero es un análisis global, un análisis mundial de Occidente. No estoy tocando acá las sociedades, sociedad china, las sociedades orientales, que es otra historia. Estoy hablando de Occidente, del cual formamos parte nosotros. No estoy hablando de Asia. Estoy hablando de Europa, América Latina. Así se generaron las teorías económicas en el mundo. 1750 hacia adelante. Entonces, el Perú aparece, ¿no es cierto? Ustedes saben, 1530, la invasión española, hasta 1821. ¿Qué tipo de economía teníamos en ese periodo de invasión española? No era una economía capitalista, ¿ya? Era una economía feudal, si ustedes quieren, una economía feudal, una economía primario exportadora, sobre todo oro y plata y otros recursos. O sea, España no desarrolló industria en el Perú. España no desarrolló centros de producción. Se dedicó fundamentalmente a extraer oro y plata y otros minerales, explotar la mano de obra servil de los indígenas, que murieron millones ¿no? Entonces es un modelo económico retardatario el que implantó España, ¿no? Ya les he explicado, en 1821, esto era un monopolio de España, monopolio. ¿Qué significa el monopolio? Que el Perú y toda América Latina, todos los virreinatos, Argentina, la Capitanía de Chile, Venezuela, México, Perú, Nueva Granada y todos los países y todos los virreinatos de la época solamente podían comerciar con los españoles. ¿Ya? O sea, consumíamos su manufactura, su alimento, y no entraba producción inglesa ni francesa. Ese monopolio, evidentemente, Inglaterra lo veía con malos ojos, ¿no? Porque ellos tenían, gracias a la revolución industrial, tenían la capacidad de producir por 100, por decirle a ustedes, y eran muy superiores a los españoles. Pero los españoles tenían el dominio político y militar, pues, de esta zona. Entonces los ingleses sabían, es una cuestión de morir o vivir, ¿no? Sabían que si seguía esta situación así, su capitalismo era inviable y tenían que destruir ese monopolio. Y por eso que ellos financian económicamente y apoyan militarmente el proceso de independencia. Financian tanto a Bolívar como a San Martín, con las logias masónicas. La orden viene de Londres y se contactan y operan ese proceso de independencia. Entonces, acá teníamos relaciones feudales, serviles, escúchenme, esto es importante para que entiendan hoy día. ¿Quiénes eran los gobernantes acá en el Perú
en la sierra, en Lima, ¿quiénes eran los gobernantes? ¿Quiénes eran los virreyes? ¿Quiénes eran los nobles? ¿Quiénes eran los terratenientes? ¿Quiénes eran los latifundistas? ¿No? ¿Quiénes eran? Eran pues españoles y sus descendientes, casados con indias o con mestizas acá del Perú, con indígenas nacidas acá. Entonces, cuando se produce el proceso de independencia, los españoles son expulsados del Perú. ¿Y quiénes quedan como dueños? Estos latifundistas, estos hijos descendientes, ¿no es cierto?, de españoles, estos mistis, blancos, terratenientes, ¿no es cierto?, que son los que sustituyen el poder colonial. No son los indígenas los que pasan a gobernar el Perú, no es los mestizos, son esa casta, ¿no es cierto?, que la que tiene dominada el Perú, más o menos expresada, ¿no?, en sus generales o en los militares que fueron los que pelearon el poder los primeros 30 años de vida del Perú, ¿no?, desde 1821 hasta 1856, cuando Castilla, digamos, estaba en su segundo gobierno. Entonces, esta casta, que son descendientes, ¿no?, de los corregidores, de los encomenderos, esos que colgaron, descuartizaron a Tupac Amaru y todos sus serviles, fueron los que toman el poder en el Perú. Y los militares, ¿no es cierto?, los abogados y toda la clase política que lo sucedió, ¿no? Entonces, en el Perú, estos son los que se adueñan del Perú. Y este tipo, ¿no?, de economía es una economía semifeudal y semicolonial. Porque si bien, ¿no es cierto?, cortamos relaciones políticas con los españoles, los ingleses, ¿no es cierto?, y otras potencias extranjeras se apoderan de la economía del Perú. Eso más o menos hasta 1920. Acá es el dominio inglés. Fíjense, pasamos del dominio español al dominio inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses, acá, su capitalismo de libre concurrencia, ese capitalismo de libre concurrencia, los llevaba, ¿no es cierto?, esto de acá los llevaba a tener que dominar a los países de América Latina. Lo hicieron con el Perú y América Latina entera. Los ingleses se apoderaron de las mejores tierras, se apoderaron de los ferrocarriles, acuérdense ustedes, se apoderaron del guano con los franceses, se apoderaron de todos los recursos del Perú. Y ustedes acuérdense bien, en los ferrocarriles fue el entreguista, traidor, Andrés Avelino Cáceres, ¿no es cierto?, que es el padre, el mentor de Antauro Humala, ese traidor, ¿no es cierto?, el que a través del contrato Grace nos entregó amarrado de pies y manos al dominio inglés. Todos los ferrocarriles se los entregó a los ingleses. Ahí crearon la Peruvian Corporation, ¿no es cierto?, que duró hasta más o menos, ese dominio duró hasta 1969-70 con Velasco Alvarado, que expropió, que nacionalizó eso. Entonces, ese dominio inglés es una relación semifeudal, semicolonial. ¿Quiénes gobernaron acá? Gobernaron los militares, ¿no?, fundamentalmente los militares y la casta política. ¿Qué casta política? Terratenientes, los hijos, ¿no es cierto?, del civilismo, ¿no?, que los traicionaron en la guerra con Chile. Pero fundamentalmente estos. Y los militares. Andrés Avelino Cáceres y compañía. Pero sometidos, ¿no es cierto? ¿Sometidos a quién? ¿Sometidos a quién? Al poder inglés. ¿Ya? Sometidos al poder inglés. Este es un periodo estudiado por Mariátegui, ¿no?, por Mariátegui en ese libro de los 7 ensayos. Ahí está claro, ¿no es cierto?, la descripción de cómo opera esa dominación. O sea, no tengo necesidad de repetirlo. El problema fundamental en esos cerca de 100 años, ¿no?, en esos 100 años,
En estos 100 años el problema central es el problema de la tierra, es el problema del indio, es el problema del centralismo. Lo último hasta ahora continúa. El problema del indio, ¿por qué? Porque el indio, digamos, estaba esclavizado a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes. Y el problema de la tierra, ¿por qué? Porque era fundamental para desarrollar el capitalismo en el Perú, acabar con el latifundio. Entonces, ese problema, ¿no es cierto?, se mantuvo hasta 1968. Velasco es el que termina con esa forma de dominación económica y política, con el semifeudalismo. Y Velasco logra, con la Fuerza Armada, homogeneizar las relaciones capitalistas de producción en el Perú. Ya, ese fue el mérito de Velasco, acabar con el feudalismo, con los gamonales, con los terratenientes, pero transfiriendo el poder a los capitalistas, que son los que tienen el poder actualmente, pues. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo marco 1821 y por qué marco acá 1920? Porque acá, del dominio español pasamos al dominio inglés. Y en 1920, con Leguía, aparece la transferencia del poder, ¿no? Pasamos del dominio inglés al dominio norteamericano. Los ingleses dejan de ser el imperio más grande del mundo y ceden su lugar a los norteamericanos, ganadores de la Primera Guerra Mundial. Así sucede en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces, desde 1920 hasta 1908 continúan esas relaciones semifeudales. Somos una semicolonia de los norteamericanos. Somos un país, ¿no es cierto?, de una economía, ¿no es cierto?, una economía extractivista, primario exportadora, depredadora, ¿no? Nos condenamos a ¿qué? A producir oro, hierro, cobre, minerales sobre todo. Algo de petróleo, algo de azúcar. Porque en esa época exportábamos petróleo, teníamos una buena yacimientos en la zona norte, en la zona de Piura. Y teníamos las haciendas azucareras en el norte. O sea, éramos una semicolonia de Estados Unidos porque el destinatario de esa producción, toda esta producción era Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos compraba esta producción a un precio huevo, pues, al precio que ellos le daba la gana, ¿no? No nos dejaba comerciar con otros países, porque tampoco había la posibilidad. ¿A quién le vendían el Perú? Entonces, esto continuó hasta el 68, donde acá se produce una ruptura, ¿no? Ese modelo de dominación semifeudal y semicolonial se rompe. Los militares hacen su revolución, pero fundamentalmente para eliminar esto de acá, entiendan bien ustedes, los militares atacan la semifeudalidad, esto de acá lo atacan. Y del 68, ¿no?, del 68 a la fecha, entramos a un periodo, ¿no es cierto?, a un periodo de dominación neocolonial, al 2024. Somos una neocolonia ahora. De semicolonia pasamos a ser una neocolonia, o sea, una nueva forma de capitalismo. ¿Por qué somos neocolonia? Porque acá aparece, ¿no es cierto?, aparece la nueva forma de dominación a partir del año de 1945, cuando Estados Unidos no crea ahí, ¿no?, el sistema de dominación mundial, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se instaura en el mundo a partir de 1945, cuando Estados Unidos gana la segunda. Estados Unidos, bueno, se declara potencia ganadora de la guerra, pues. Pero en realidad la guerra la habían ganado los rusos, la Unión Soviética. Pero Estados Unidos es la que saca provecho de esa victoria militar, ¿no? Y Estados Unidos, escúchenme bien, ¿eh?, siempre ha expresado su vocación, ¿no es cierto?, expansionista, su vocación imperialista, en el sentido económico, a que se refiere Hodgson, que es un economista inglés, ¿no? Porque Estados Unidos solamente puede sobrevivir de los recursos naturales, del trabajo, de las potencias sometidas. Si no tuviera esa posibilidad, Estados Unidos no sería una potencia mundial. Entonces, ellos, que tienen esa vocación imperialista, expansionista, lo demostraron con México. A México le quitaron la mitad de su territorio en 1948.
O sea, Texas, California, Arizona, toda la mitad del territorio americano era de México. Le quitaron a España Puerto Rico, le quitaron las Filipinas, invadieron Hawái. O sea, su vocación ha sido evidentemente imperialista durante toda su existencia, ¿no? Eso se llama la teoría del destino manifiesto. O sea, al igual que los judíos, ¿no?, que creen que Dios le ha asignado a ellos la tierra prometida, ¿no es cierto? Son el pueblo elegido por Dios. Eso es mentira. Jamás Dios ha designado a ningún pueblo elegido, porque todos somos iguales en el mundo. Entonces, con esa vocación imperialista crea un sistema de dominación mundial, o el nuevo orden mundial, el non. ¿Y el non significa qué cosa? Organizar un sistema financiero, económico, que ligue, que ate a todos los países a través de una única moneda de comercio internacional que va a ser el dólar. Segundo, que someta a los países militarmente, y para eso crea la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la cual se reserva el derecho de intervenir en cualquier militarmente para invadirlo. Y políticamente instaura gobiernos títeres, ¿no? Pasa por encima de la soberanía de los estados. Entonces crea, ¿no es cierto?, a través de un tratado, el Bretton Woods, en el cual el Perú lo firma en 1945, era presidente Prado, que era un títere norteamericano, Manuel Prado, y crea los dos órganos no fundamentales con los cuales somete a estos países: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Banco Mundial, hipotéticamente para ayudar en los procesos de reconstrucción, pero mentira, era para tener sometidos a los países a través de los programas sociales, de los programas de lo que se llama políticas públicas hoy. Y el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué? Para poder someter a los países a través de préstamos en la crisis de balanza comercial o de balanza de pagos. O sea, cuando un país no tenía dinero para poder importar, para pagar sus importaciones, entonces recurría al Fondo Monetario, que le prestaba un dinero. Más que un dinero, le daba una línea de crédito. Para ellos le vendían maquinarias, tractores, ¿no? O sea, eran préstamos atados. Y lo más importante, ¿no?, convierten al dólar en una moneda internacional de comercio y lo equiparan al oro. ¿Ya? Y todo lo sustentan en esa teoría de David Ricardo, ¿no?, teoría de ventajas comparativas. ¿Qué dice? Nosotros, los países del hemisferio norte, Estados Unidos, el G7, vamos a fabricar, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, vamos a fabricar las grandes máquinas, computadoras, etc., etc. Porque en eso nos vamos a especializar, y ustedes, el hemisferio sur, Perú y América Latina, se van a dedicar a explotar piedras. Las piedras que ustedes exploten, nosotros las compramos, hemisferio norte, países, las potencias, las transformamos, las convertimos en máquinas, en manufactura, y luego se las vendemos, y así lo tenemos sometido de por vida. Ese es el modelo de dominación mundial que se estableció en el 45. Ese modelo se efectivizó hasta el año 71, ¿no es cierto?, cuando se produce la crisis de la inconvertibilidad del dólar en oro. Porque hasta el 71 tú podías cambiar una onza Troy por $35, la onza Troy. O sea, tú llegabas a $35 y te daban una onza de oro Troy. Eso acabó el 71. Cuando Alemania, sobre todo Francia, ¿no?, le pidieron, bueno, acá están tus billetes, tenemos acá miles de millones de dólares en billetes, danos el oro. Entonces, todos los países ya no querían billetes de dólares, ¿no?, querían oro. Entonces ahí se produce la inconvertibilidad, y Richard Nixon, el 14 de agosto de 1971, sale a la televisión y dice, ¿no?, que a partir de ese día Estados Unidos iba a suspender, dijo, ¿no?, la conversión del dólar en oro. Y esa suspensión se convirtió pues indefinida. Y luego de eso, Estados Unidos pues ha comenzado, solamente vive de la impresión de los dólares, porque esos dólares no tienen sustento en producción material. La condición era que eso se sustente en oro. Pero del 71 hacia adelante eso no ha sido posible. Entonces, del 71 hemos vivido en una suerte de suspensión hasta el año 80, ¿no?, cuando se produce la revolución de las tecnológicas, de los TIC. Se produce el problema de la globalización mundial, ¿ya?,
Y el neoliberalismo, ¿no es cierto?, se convierte en lo que se llama el capitalismo. La cuarta etapa acá es el capitalismo financiarizado. Ustedes me preguntarán cuál es la diferencia entre las cuatro etapas. Entre el capitalismo libre de concurrencia es un capitalismo de producción de bienes y servicios. El capitalismo intervencionista es un capitalismo de producción y bienes y servicios con intervención del Estado, del gobierno en las inversiones. Y tercera etapa, el capitalismo neoliberal. ¿Qué cosa es? Es un capitalismo de producción de bienes y servicios, pero con la presencia de oligopolios. Y el capitalismo que vivimos hoy es un capitalismo financiarizado. ¿Significa qué cosa? Ya la economía no se sustenta en la producción de bienes y servicios, sino es un capitalismo especulativo cuya riqueza está sustentada fundamentalmente en algoritmos, en supuestos valores, títulos, obligaciones, acciones que se juegan en la bolsa. ¿Ya? O sea, es un capitalismo de bienes inmaterializados, que tú no ves. Si tú eres inversionista, tendrías que ir a tu corredor en la bolsa y él te podría dar alguna idea, ¿no?, de cómo se mueven tus acciones, cuánto han ganado o cuánto has perdido en el día. No ves. Ese capitalismo es el que se comienza a expandir a partir del año 80. Y ese capitalismo, digamos, en América Latina se expresa a través del consenso de Washington, que son las políticas que trae el Fondo Monetario Internacional para establecer un nuevo sistema de dominación en el mundo, sobre todo en América Latina. Ese consenso de Washington es el capitalismo que estamos viviendo hasta ahora en el Perú, lo acaban de ver ustedes en Argentina. ¿No? 4 reglas fundamentales, ¿no es cierto?, de ese capitalismo, ¿no es cierto?, que hasta la fecha tiene en América Latina tiene su imposición. Esto es lo que estamos viviendo actualmente nosotros. Primera regla, ¿no es cierto?, dice desregulación total de la economía. ¿Ya? Hay que suspender o suprimir todos los controles de precios, todos los controles financieros a la banca, ¿no?, internacional, a la banca nacional. Hay que desaparecer los subsidios. Segunda regla, ¿no?, hay que desarrollar, ¿no?, exportaciones de materias primas, ¿no?, para que eso pueda servir para financiar las exportaciones. O sea, nos condena a una economía primarizada. Tercera regla, privatizar todas las empresas públicas para pagar la deuda externa. Como estos países no tienen dinero, el único activo que tienen disponible son las empresas públicas. Todas se venden y con eso se pagan los intereses de la deuda. Cuarta regla, ¿no es cierto?, la reforma laboral, que es la más importante, de regulación, ¿no es cierto?, de toda la legislación que proteja a los trabajadores. Salarios mínimos se congela, no hay estabilidad laboral, se recortan los beneficios sociales, se minimiza la actividad sindical, y el salario tiene que ser el mínimo, ¿no?, que solamente sirva para reponer la mano de obra. Condiciones infrahumanas, ¿no?, que tienen que ver inclusive con esta modalidad de lo que se llama el voluntariado. Y finalmente, ¿no?, la quinta regla, ¿no?, el libre ingreso, ¿no es cierto?, y salida de capitales, ¿ya? Y el libre movimiento, ¿no es cierto?, de valores, de inversiones que entran acá al Perú, por ejemplo. No hay ninguna norma legal del Congreso que pueda limitar la salida de los intereses, ganados, de las utilidades ganadas. Esa desregulación financiera, esa liberalización de los ingresos de los capitales es el que ha permitido el saqueo del Perú y de América Latina en los últimos 30 años. Entonces, entramos al año 80 y del año 90, ¿no es cierto?, estamos al 2024, ya cuando el mundo cambia acá, el mundo cambia a raíz del problema de los BRIC, el problema del COVID y el problema de la guerra de Ucrania. ¿Qué consecuencia ha traído esto? Fundamentalmente lo del BRIC, ¿no? Lo del BRIC ha ocasionado que haya desaparecido el capitalismo hegemónico como el único modelo, la única alternativa en el mundo. Ya no es un mundo unipolar, es un mundo bipolar o multipolar.
No hay un único centro de poder, hay varios centros de poder, y eso es lo que se está discutiendo en Ucrania. Eso es lo que se está discutiendo en Palestina. Como Estados Unidos va a perder la guerra en Ucrania, entonces van a haber varios centros de poder. Uno en Asia, otro en Europa, otro en las Américas y posiblemente haya otro en el África. Entonces, de esta manera, Estados Unidos pierde hegemonía en el mundo y hay mejores posibilidades de negociación económica y política. Estamos en ese mundo, hermanos. ¿Conviene o no conviene al Perú? El mundo multipolar, claro que sí conviene, porque tenemos capacidad de negociación. ¿Frente a qué? Frente a lo que se viene ahora, ¿no? A la quinta revolución tecnológica, ¿no es cierto? La profundización de la robótica, eso es lo que ustedes hasta ahora no se han dado cuenta. La profundización de la inteligencia artificial a las actividades de producción, porque va a generar un desempleo masivo, más o menos se calcula el 40% de la mano de obra mundial. Trabajadores administrativos, asistentes, secretarias, contadores, técnicos de oficina, ¿no? Esos trabajos ya no se necesitan en el mundo. Entonces va a haber un desempleo, va a haber un despido masivo, porque la máquina va a sustituir pues, a esos trabajadores humanos, ¿no? ¿Con quiénes, cómo, de qué van a vivir esa gente desocupada? Esos son los peligros que trae la inteligencia artificial. Y peor, la robotización, porque la robotización va a permitir la generación de una plusvalía que nunca se pensó que iba a existir, ¿no? Porque la plusvalía, ¿qué cosa es la plusvalía en términos marxistas? Es el trabajo no remunerado que se le saca o que se le explota a un trabajador a cambio de un sueldo mínimo, de un salario mínimo. Por ejemplo, en el Perú, a mí me pagan 1.035 soles de salario mínimo, más o menos son 30 soles diarios. Pero yo cada día no produzco 30, supóngase, yo produzco como 50, pero me pagan como 30. 50 menos 30, 20. Ese 20 es la plusvalía. Fíjese, ese excedente, ese trabajo no pagado, en el caso del ser humano, tiene límites de tipo físico, natural, pues, porque nosotros tenemos que dormir 8 horas, descansar 8 horas y trabajar 8 horas. Pero pregunto, un robot no necesita descansar. Un robot puede producir las 24 horas de forma continuada. ¿Cómo se calcula la plusvalía y a quién favorece la producción de esa plusvalía? ¿A la sociedad? ¿A los trabajadores? ¿A los ingenieros que programaron esas máquinas? ¿O al dueño de la empresa, al dueño de la fábrica? Eso es, ¿no es cierto?, lo que vamos a discutir acá, ¿no es cierto? Esa es la sociedad en la que estamos viviendo nosotros, es la sociedad de sus hijos. Y en ese contexto de revolución tecnológica, ¿no?, de reacomodo de las relaciones geopolíticas a nivel mundial, de modificación de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas, de la ciencia y la tecnología, de la forma como tenemos que diseñar un nuevo modelo económico de producción acá en el Perú y en América Latina, es que estamos nosotros inmersos y del cual no nos damos cuenta, o no se dan cuenta la clase política, ¿no es cierto?, que ha convertido a la política en una suerte de política callejón, política parasitaria, para mí, ¿no? Porque esa no es la razón de ser de los gobiernos, hermano. Los gobiernos no existen para estar querellándose o para poder estar denunciándose o estar en querellas internas. Los gobiernos existen para solucionar los problemas de los seres humanos, de ustedes, para que ustedes tengan alimentación, para que ustedes tengan trabajo, para que ustedes tengan seguridad ciudadana, ¿no? Y no unos delincuentes le metan un balazo por quitarle un celular. Los gobiernos existen para meter a la cárcel a los corruptos que se roban el dinero del pueblo, de los impuestos que pagan ustedes. Los gobiernos existen para darle, ¿no es cierto?, adecuadas pensiones a ustedes. Y acá termino, queridos hermanos, con el tema de las pensiones, el tema de la jubilación.